hoy tenemos invitados súper de lujo, Urbano Lugo, hijo, porque bueno, cuando decimos ese nombre en Venezuela, podemos pensar en dos personas, en dos grandes personas que nos ha dejado el béisbol. ¿Cómo estás, Urbano? María Cristina, muy bien, gracias a Dios. Y bueno, nada, cuidándonos mucho acerca de la pandemia que está a nivel mundial y bueno, teniendo mucha precaución en estos momentos. Espero que ustedes también. Por supuesto. Así es, estamos todos. De hecho, bueno, como siempre lo damos a recalcar, estamos haciendo un programa que somos varias personas, pero cada uno desde su casa, precisamente por eso, ¿no? Sí, Urbano, yo creo. estás en Estados Unidos y bueno, nos comentabas que antes de empezar a hablar, que estás en uno de los estados con más casos de COVID. ¿Cómo ha sido para ti manejar eso y para tu familia? Bueno, siempre con mucha precaución. Hemos tenido invitaciones de la cantidad de venezolanos, como 60, que hay un grupo que tenemos aquí para reunirnos y hemos, bueno, decidido no ir por evitar aglomeraciones. Más de 10, uno nunca sabe quién es el que puede estar infectado y bueno, nada, tratar de cuidarnos, hablar por teléfono con la gente, con los conocidos para mantener el contacto y bueno, salir a lo necesario, hacer las compras, más que todo de comida y tratar de evitar todo lo que está sucediendo aquí últimamente en Houston, en esta Claro. parte que me encuentro. Correcto, correcto. Por acá César Kense, ¿cómo está, señor Urbano? Un placer, pues un gusto hablar con usted. Y bueno, una de las cosas que pues ha tenido precisamente la pandemia, que bueno, nos ha visto como que relegados o ausentes de todo tipo de entretenimiento y de deporte, en específico, pues el béisbol, para los que somos fanáticos. Y una de las cosas, por ejemplo, que hemos dedicado el tiempo es, bueno, a recordar hazañas. Y precisamente una de las hazañas que hablando de mi papá, recuerda mucho, él siendo fanático de los Leones del Caracas, fue ese no-hit no-run que lanzaste en el 87, si mal no recuerdo. Yo pues ya había nacido, pero no tengo memoria obviamente de este juego, pero mi papá sí me contaba Ya que me está llamando bastante de viejo. eso, Pues. evidente. No, no, para nada, leyenda, estoy llamando leyenda. Hay una diferencia, hay un no-hit no-run de por medio para leyenda. Por supuesto, Y por precisamente supuesto. ese no-hit no-run fue muy pues recordado por mi padre y todos los fanáticos del Caracas. De hecho, todos los fanáticos del deporte del béisbol nacional, porque bueno, frente a los Tiburones de la Guaira, con Braudilio Díaz como receptor, le dio el título a los Leones y los mandó a Hermosillo en aquel momento para pues la Serie del Caribe. Pero lo que es más curioso aún es que precisamente en ese mismo estadio universitario, creo que fueron 14 años antes, su papá, Urbano Lugo padre, hizo exactamente la misma hazaña, realizando el primer no-hit no-run de la Liga Profesional de Béisbol con los Leones del Caracas frente precisamente a los Tiburones de la Guaira, y que Braudilio Díaz también estaba como receptor, pero como novato en aquel momento. ¿Qué se siente como hijo y como beisbolista realizar una hazaña? Pues que ya de por sí es sorprendente, que precisamente tu padre 14 años antes hizo para el mismo equipo, en el mismo estadio, o sea, con todos los Claro, mismos mira César, ingredientes. para corroborar, mi papá fue el primer venezolano en lanzar no run. Ya habían habido no run Exacto. anteriormente. Como dices tú, Baudilio Exacto. debutando para esa época, en el año 73, si mal no recuerdo. Un 6 de enero. Sí. Y 14 años después yo doy el no run también contra los Tiburones de la Guaira con el mismo catcher. Los dos coincidieron que fue un día sábado, el mío un 24. Exacto. Y bueno, nada, y en enero también. Sí, en enero. Y bueno, desde ahí, como le pasó a los cachorros que tenían la maldición de la cabra, entonces como yo le digo que yo soy de Punto Fijo, bueno, será la maldición del chivo para la gente de La Guaira, que ya son 34 años desde que se logró que la Guaira... Yo conozco a alguien que no le gusta eso que estás diciendo y está pendiente de esta entrevista. Con razón se ríe. Porque le dije que ya te íbamos a entrevistar y me dijo, voy a estar pendiente. Y tú le dices traidor, te lo voy a dejar ahí. Tú le dices traidor. Al chino. Al chino. No le gustan esos comentarios. Sí, no. Bueno, ese es el único equipo que ha mantenido la distancia bien. De ahora con el coronavirus, la mantiene muy bien. Con 34 años de distancia, pues. Bien largo ha hecho la distancia, sí. Ay, sí. Oye, vale, pero me encanta esta polémica en la entrevista, qué belleza. Sí, buenísimo.
Mira, Urbano, bueno, como te decía César, el tema de compartir tantas cosas con tu papá, pero más allá de eso, crecer junto a una de las máximas figuras del béisbol venezolano y después tú también pasar 16 años en el béisbol venezolano. ¿Cómo fue la vida de Urbano Lugo siguiendo esos pasos de su padre? Bueno, cuando yo llegué al Caracas, que yo firmé al Caracas, me llamaba, era el hijo de Urbano Lugo, no era Urbano Lugo Jr., sino el hijo de Urbano Lugo. Y eso Claro. me dio fuerza para trabajar más para yo poner mi nombre y no vivir a las sombras de lo que hizo mi padre. Y gracias a Dios, como yo le dije a mi papá, en paz descanse, que lo superé en todo. Mi papá fue abridor ocasional, más que todo su carrera de relevo. Y bueno, nada, yo tuve la oportunidad de ser abridor con el Caracas por 16 años y bueno, puse los números necesarios para poder lograr lo que a través de mi carrera hice, y todo con los consejos, primero de mi padre, que me ayudó mucho. Segundo, cuando llegué al Caracas, que estaba Antonio Baudilio ya establecido. Cuando ellos llegaron al Caracas, mi papá ya era caballete, como se llama en el argot beisbolero, y me ayudaron mucho. Waldo Heredia, Gilberto Marcano, el mismo Peñalver, que en paz descanse, también me ayudaron muchísimo. Claro. Y Gonzalo Márquez en esa época, bueno, cuando tienes una calidad de poner en práctica todos los conocimientos que me dieron, pues, y agradecido con toda esta gente que al principio de mi carrera me ayudaron mucho, bueno, y lo demás uno lo hizo y pudo ser Urbano Lugo Jr. y no el hijo de Urbano. Tal cual. Además, viviste una época de oro del béisbol venezolano, ¿no? O sea, las personas que pudieron vivir esa época del béisbol venezolano creo que son afortunadas, y ustedes como jugadores mucho más. Totalmente. Yo siempre he dicho que, respetando los años anteriores y lo que va de ahora de años, pero Claro. para mí la mejor época fueron de los años, desde los 80 hasta mediados de los 90 también, que venían muchos peloteros importados y con nivel de grandes Claro. ligas. La cantidad de peloteros que teníamos nosotros con el Caracas, por lo menos un Antonio Armas que nunca dejó de jugar en Venezuela, hombre que ganaba $1 millón para esa época. Tenías a Omar, tenías a Andrés Galarraga, tenías a Alfaro, cuando estaba el Leonardo Hernández ahí, o sea, cantidad de peloteros que se daban íntegros dentro y fuera del terreno. Y cuando tú ves una cantidad de peloteros así establecidos, formados, decía, bueno, si ellos lo hacen, ¿por qué no lo hago yo? Y eso fue lo que nos ayudó a nosotros a desarrollarnos y tratar de emular siempre las cosas buenas de lo que pasaron por ahí. Después de nosotros vino Huguet Urbina, Abreu, Roger Cedeño, Henry Blanco, Cairo y le dieron continuidad cuando vino a Espútaro también. Y bueno, hasta ahí yo digo que fue el mejor béisbol para mí, respetando, siempre lo digo, con la época de antes, que antes eran muy pocos los venezolanos que jugaban, apenas 2 o 3 en Line, los demás eran importados. Y después de los 95, 96 en adelante, bueno, ya cambió totalmente. Eran muchos venezolanos, claro. Totalmente. Sí, y de hecho, eso es parte digamos, la idiosincrasia del venezolano también forma parte de eso, esa pasión por el béisbol que precisamente los años 80 y los 90 pues como que exacerbaron. Y una de las cosas que quería preguntarte es eso, ¿qué tan importante ves? Porque vemos muchos nombres y digamos que por generación la gente o los muchachos más jóvenes se van apegando al deporte a medida que van creciendo. Pero ¿cómo consideras o qué consideras tú qué tan importante es recordar esos grandes nombres, esas grandes hazañas? Tenemos, por ejemplo, las hazañas de tu papá y tus propias hazañas. Tenemos los héroes del 41, perdón. 41. Exacto, los héroes del 41. Y pues, paren ustedes contar de las historias del béisbol venezolano, que siendo en una región pues amante del fútbol, que el béisbol resaltara tanto en este país y tenemos tanta historia. ¿Qué tan importante consideras tú que se recuerde y se conmemore estas historias, estas hazañas constantemente? ¿O piensas o tienes el temor que se vayan a perder en el tiempo? No, yo creo que se tiene que recordarse quién fue el máximo ganador en Venezuela, que fue Carrao Bracho. Nadie sabe quién fue Carrao Bracho. Ahí hay un amigo de ustedes que es Joángel el Gato, que tiene las páginas web de la LBBP, que van a sacar en YouTube, donde van a conseguir todos los audios, videos
de la época para montarlos y para que la gente pueda ver quiénes fueron, cómo comenzó la pelota venezolana, quiénes fueron sus estrellas y hemos estado, muchísimos de nosotros que hemos tenido el honor de ser entrevistados por el Gato también, hemos apoyado esta iniciativa porque hace falta más difusión, más videos también y, claro, que pueda haber un canal, así como MLB, puede haber un canal allá en Venezuela donde tenga la liga y todos los videos, audio y videos para poderlos mostrar y hacer referencia de lo que ha sido el béisbol, cómo ha transcurrido desde el comienzo hasta la fecha. Y bueno, nada, es seguir apoyando y buscar la forma de resaltar todos los peloteros estrellas que comenzaron cuando comenzó Carrasquera, El Patón, Pompeyo, Vitico, y pare de contar gente que hasta la fecha, bueno, ayer debutó otro aquí con los Astros de Houston, Rodríguez, el venezolano 400 y algo, entonces es desde el primero hasta el último y tenerlos ahí en video y poderlo remontar. Y nosotros somos un país beisbolero que siempre nos ha gustado la fanaticada. Como yo le digo, yo jugué aquí en Estados Unidos, en Canadá, en México, en Taiwán, y no hay nada como la fanaticada de Venezuela. En verdad que qué belleza. Mi palabra y respeto y admiración a toda esta gente que de una u otra forma son los que van y apoyan al béisbol profesional. Así es. Además es muy bonito que no importa que los fanáticos, sobre todo los de La Guaira, hay que decirlo, están ahí. No, por supuesto. Eso es fidelidad. Porque así como, bueno, los pobres están ahí con su mala racha de tantos años sin ganar un campeonato, la fanaticada sí que fue. No, esa es la fanaticada más noble, más fiel que puede haber en el béisbol. Claro. Todos los años, este es el año. Bueno, ellos dicen que, o sea, todos los años dicen este es el año, exacto. Este es el año, pero este es el año de larga duración. Están como las pilas. No solo fanaticada leal, sino optimista. No solo leal, sino optimista. Este es el año, No, este sí es el año. El año no, este. Totalmente. Y en verdad que el jugar, el tener la samba, es increíble cómo se siente en el terreno y uno lo disfruta también, esos encuentros de los nuevos eternos rivales que son los Tiburones y Leones del Caracas. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Urbano, por atendernos. De verdad, un placer esta conversación contigo. Ojalá, como tú dices, se logre hacer todo eso por la historia del béisbol este y a seguir cuidándose por allá en Texas, que la cosa está bastante ruda. Así es, María Cristina y César, ustedes también que son parte fundamental, que sigan promocionando y difundiendo todo lo que es nuestro béisbol. Y bueno, nada, muchísimas gracias por esta llamada, por compartir con ustedes un rato de parte de la historia de lo que es el béisbol. Oye, muchas gracias, de verdad. Estuvimos hablando con Urbano Lugo, pues una leyenda. Urbano Lugo, hijo, una leyenda del béisbol profesional, así como su padre, pues, y parte de la historia de lo que es Venezuela y los venezolanos. Vamos a seguir escuchando un poco de música y volvemos con más de Real Caimanera por Playtop Radio.